Bienvenidos a la serie de webinar de USAP sobre diversos temas de interés y conferencistas con experiencia en los diferentes temas que abordaremos en el transcurso de este y los siguientes meses del año 2020. Nuestros conferencistas serán docentes y académicos de las diferentes escuelas de pregrado de nuestro Centro de Empresa Familiar y Emprendimiento y de DUCS, de la Escuela de Negocios de USAP, así como conferencistas externos de universidades de prestigio y otras instituciones nacionales e internacionales. Aprendizaje remoto de emergencia o educación presencial en entornos virtuales. A título de pregunta, es el nombre del webinar del día de hoy. Las respuestas nos las dará el licenciado Celio Acosta, decano de Diseño y Desarrollo Curricular de USAP, nuestro conferencista invitado el día de hoy. Bienvenidos todos. Celio, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, doctor Zenén Villanueva, rector por ley de la Universidad de San Pedro Sula. Sí, así como usted lo expresaba, hoy vamos a tratar de, con esta interrogante, comenzar para profundizar en una reflexión muy importante en el momento actual. Una reflexión que tiene que ver con los destinos de la educación y específicamente de la educación superior. Por eso hemos querido, con esta interrogación retórica, aprendizaje remoto de emergencia o educación presencial en entornos virtuales, saber hacia dónde, de dónde venimos y hacia dónde vamos en materia de educación, y sobre todo en el marco de esta pandemia mundial provocado por la extensión de la COVID-19 a mediados o principios de este año. Yo traigo una especie de hoja de ruta, carta de navegación, le he querido decir, le he querido llamar, para movernos en 4 elementos fundamentales. Primero, el momento del cambio y la innovación didáctica ante la emergencia. ¿Qué sucedió? ¿De dónde veníamos? Nos vamos a remontar a varios milenios atrás en la educación. Y qué sucedió con la extensión de la pandemia. El segundo momento, la percepción de la experiencia por parte de la comunidad de docentes y estudiantes. Un estudio, una investigación que se hizo sobre la percepción de los docentes y estudiantes de USAP en torno a las maneras en que se estaba abordando la problemática educativa. Luego vamos a abordar lo que debe ser la educación o apuntes sobre aquello que todos saben lo que es, todos comentan, pero no siempre hacemos. Una reflexión en torno a los destinos que lleva la educación y la irrupción de la tecnología, cómo ha impactado en la educación y cómo va a seguir impactando. Y por último, vamos a ver el modelo EPEF. ¿Qué es el modelo EPEF? Un modelo que estamos creando a partir de esta propia experiencia y que tendrá este modelo que es educación presencial en entornos virtuales. También tenemos una propuesta de formación de los docentes para llevar a cabo este modelo. Bueno, vamos entonces al primer momento, el momento del cambio y la innovación didáctica ante la emergencia. Hasta marzo de este año entendíamos el continuo presencial y a distancia. Durante milenios hemos entendido la educación en este continuo de presencial y a distancia. Aunque la educación a distancia, en el sentido ya organizativo del término, en el sentido institucionalizado del término, tiene menos de un siglo, porque estamos hablando de las primeras universidades a distancia que se crearon el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, la de Sudáfrica, la UNED de España, la UNED de Costa Rica, la Open University en Inglaterra. Sí hay que hablar de que se ha estado durante mucho tiempo, durante siglos, en esta, digamos, en esta línea de continuidad entre presencial y a distancia. Nos podemos remontar a momentos tan anteriores como las cartas de Pablo, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la educación a distancia? Si entendemos la educación en el amplio sentido, Pablo no hizo otra cosa que a través de una tecnología
la que su momento permitía, que eran las cartas, establecer, enseñar a las comunidades cristianas cuáles eran los elementos fundamentales de la doctrina y el dogma cristiano sobre la base de su experiencia, que había sido la experiencia del contacto con la doctrina de Jesús, un contacto más tardío, podríamos decir, de él como lo que fue un apóstol de Jesús. Entonces, en esas cartas son una manera, también esas cartas son una manera de educación, de lo que llamamos hoy educación a distancia, en tanto Pablo organiza y da a conocer cuáles son los elementos de esa doctrina, cómo deben ser asumidas y cómo deben organizarse las comunidades cristianas. Por eso la traemos. Pero ya más específicamente en el mundo de la educación universitaria tenemos que remontarnos a un milenio después de Pablo, 1088, con la creación de la Universidad de Bolonia. La primera universidad en el mundo que nace en plena época medieval, esa época que muchos historiadores consideran una época oscura y demás, y no dejan de tener razón, porque había pequeños oasis nada más de entendimiento y de ciencia. Dio a luz la primera universidad en 1088, la Universidad de Bolonia. Pero esa universidad nace, como es lógico para la época, totalmente presencial. ¿Por qué nace presencial? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas es la necesidad de que las fuentes de información, que en ese caso eran muy escasas, en ese momento eran muy escasas, solo libros que estaban en los monasterios, por ejemplo, porque no existía todavía la imprenta de tipos móviles, viene a nacer siglos después. Los libros eran la fuente de información fundamental, la manera fundamental que tenía de propagarse la cultura, y sobre todo los maestros, las personas encargadas, que por lo general estaban vinculadas al mundo de la Iglesia católica y que eran los encargados de promover esa cultura. ¿A través de qué? Del dictado de la cultura. Por eso a veces se hace un juicio muy, quizás muy fuerte sobre la escolástica que nace acá, en tanto se dice que, bueno, se basa en la memorización, en la reiteración de los conceptos. Es que en este momento lo consideramos que no es viable, que no es la mejor manera de educar, pero hace un milenio era la manera más efectiva que había de educar, porque las fuentes de información no estaban al alcance de las manos de todas las personas, incluso ni de las personas alfabetizadas, es decir, las que sabían leer y escribir, que no era un número significativo dentro de la sociedad humana. Entonces, el método, la metodología o el método escolástico se pudo enraizar precisamente porque era una necesidad, aunque hoy lo critiquemos, como es lógico, pero fue una necesidad y resolvió una problemática, la problemática de la extensión, la expansión de la cultura a través de estas personas concebidas como sabios que transmitían ese saber a sus discípulos, y esos discípulos a su vez se convertían también en maestros que iban propagando a través de, ya luego, de centros de enseñanza, esa educación. Entonces, en esos contrapesos entre presencial y a distancia nos encontramos y estuvimos durante mucho tiempo. Luego aparecen los sistemas de correo. ¿Por qué hago alusión a los sistemas de correo que aparecieron ya oficializados como sistemas públicos y demás en el siglo XIX? ¿Por qué hago referencia a ello? Porque fueron una vía, una tecnología también para la expansión de la educación y de la educación a distancia en su momento. Pero luego aparece, ya mucho tiempo después, estamos hablando del siglo pasado, mediados, finales del siglo pasado, el e-learning, que es la educación virtual. Y esa educación virtual aparece gracias a una tecnología, a la tecnología web 2.0, que implicaba, no era únicamente la exposición en Internet de páginas, sino que permitía la interacción. De ahí el concepto de web 2.0, que fue muy importante para el desarrollo de la educación, ha sido un concepto importante para el desarrollo de la humanidad desde el siglo pasado hasta hoy, pero también para la educación
desde el siglo pasado hasta hoy, con el surgimiento del e-learning, es decir, de la educación en línea. Un concepto posterior es la combinación, pero fíjense que siempre nos mantenemos en el continuo presencialidad a distancia. Comienzan a darse un híbrido entre esa educación en línea y la educación presencial, es decir, es una educación que está en el medio, es un proceso, es una forma de distribuir la educación que está en el medio entre la educación a distancia y la educación presencial. Pero llega este año 2020, ya desde finales del 2019, pero este año 2020, y se plantea una problemática muy seria para la humanidad. Es la aparición del SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que provoca la enfermedad COVID-19. Esta enfermedad ha puesto a la humanidad en una verdadera encrucijada. Y por tanto, como la educación está dentro del ámbito de lo humano, también a la educación la ha puesto en una situación muy compleja. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que nos vimos abocados a ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora cuando no tenemos la posibilidad de una educación presencial, pero quizás tampoco estamos preparados para lanzar toda esa educación presencial al mundo en línea, con todas las implicaciones que eso tenía para en la formación de docentes, en los hábitos de estudio, en los hábitos de enseñanza-aprendizaje? Y nos preguntamos como humanidad, ¿qué hacemos? Y se nos ocurrió una cosa maravillosa. Se nos ocurrió entonces que la respuesta era, pues, lavarnos las manos. No, realmente esa es una respuesta muy idónea desde el punto de vista epidemiológico y fue la que se dio. Pero evidentemente no podíamos ser nosotros los Pilatos de la educación. En la educación no era suficiente con lavarnos las manos. Si ese es un método muy efectivo desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista educativo, para resolver los problemas de la educación no era posible solo lavarnos las manos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, entonces tratamos de ampliar el marco de las tecnologías de manera que quedaran inmersos en ese marco de las tecnologías para la educación un proceso de enseñanza-aprendizaje, un proceso educativo que diera respuesta de manera inmediata a las necesidades de educación en todos los niveles de educación, pero específicamente en el nivel de educación superior, con todas las complejidades que esto implica. Y comenzaron los teóricos a hablar, por ejemplo, de enseñanza remota de emergencia o educación remota de emergencia o aprendizaje remoto de emergencia, como es el caso de, como lo nombra enseñanza remota de emergencia, como lo nombra Hodge. Aquí comienza a darse desde el principio entonces en la terminología un elemento, el hecho de que lo conciben como emergente. Por tanto, no están viendo la posibilidad quizás de que pueda ir más allá de las circunstancias actuales. Es decir, las circunstancias actuales de pandemia, de distanciamiento social, de enclaustramiento por parte de las personas que no pueden dirigirse a los centros educativos, entonces genera un modelo de enseñanza remota de emergencia. Pero vean que está muy ligado ese término a la emergencia que estamos viviendo y no le da sobrevida posterior a ella. Y habla de remota en tanto trata de abarcar el hecho de una tecnología que media ese proceso, una tecnología virtual. Se dieron otros términos, educación presencial mediada por tecnología, como es el caso de Monasterio Briceño, que en marzo comienzan a hablar de educación presencial mediada por tecnologías. Claro, aquí pierden de vista algo. La educación siempre ha estado mediada por tecnología. Por eso hice énfasis en las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo son las cartas en sí, ese el papel escrito, eran la forma tecnológica del momento. Por lo tanto, no estamos muy de acuerdo, aunque podamos compartir algunos elementos, no estamos muy de acuerdo con el uso de presencial mediada por tecnología, porque la educación siempre ha estado mediada por tecnología. La pizarra es una tecnología que no la concibamos una nueva tecnología, la información y las comunicaciones, pero es una tecnología. Por lo tanto, siempre la educación ha estado mediada por tecnología. También estuvo el caso de la universidad Laián, colombiana, que la llama presencialidad asistida por tecnología. Volvemos a caer un poco en lo mismo. La palabra tecnología es un poco ambigua.
En tanto, siempre ha habido tecnología ligada a la educación, desde las cartas de Pablo, desde las imágenes planas, hasta lo que hoy pueden hacerse con software, con simuladores y demás. Y también educación online en un contexto de aprendizaje remoto de emergencia, como lo llama Johnson. Aquí hay una serie de términos que estaban tratando de nombrar esa nueva realidad. Lo que sí demuestra es que hay una nueva realidad en la educación. Cualquiera de los términos son una especie de impulso por parte de los teóricos para dar nombre a una nueva realidad que ya no puede explicarse desde la educación meramente virtual o desde el e-learning y b-learning, y tampoco desde ese continuo presencial a distancia. Había que ampliar un poco el marco, pero importante que hagamos referencia a esos términos, porque en este momento todavía estamos en esa discusión. ¿Qué hicimos en USAP? Bueno, ante esta problemática en USAP, primero, apostamos por una presencialidad, pero mediada virtualmente. La mediación es uno de los elementos importantes en la educación. Puede ser una mediación que sea presencial, es decir, que esa mediación se establezca por parte de los actores en el ámbito de la presencialidad, en un espacio físico concreto, laboratorios, aulas, espacios de talleres y demás, o puede ser mediada virtualmente o una combinación de ambos. Y esa mediación virtual implica el empleo de nuevos escenarios que van a dar la posibilidad de que sincrónicamente estudiantes y docentes se unan. ¿Qué hicimos? Articulamos sincronía y asincronía. Ya había una experiencia de asincronía con las clases virtuales, con las clases que nosotros le llamamos EDB, con las clases de distancia con mediación virtual que llamamos semipresenciales, y articulamos toda esa experiencia de casi una década para establecer un modelo que nos permitiera continuar con el servicio educativo haciendo una combinación de los procesos sincrónicos y asincrónicos. Y ahí utilizamos las diferentes herramientas con que ya contaba la universidad y otras que comenzamos a visualizar como muy importantes para el desarrollo del proceso. Pero aquí hay un elemento importante. En esta, llamémosla como la llamemos, aunque nosotros hablamos de educación presencial con mediación virtual o educación presencial en entornos virtuales, hay una preponderancia de la sincronía, es decir, del contacto a través de una herramienta virtual del docente y el estudiante, lo cual no quita que haya también, por supuesto, actividades asincrónicas que se desarrollan en entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, en esa situación nos encontramos todavía en este momento, pero ese fue un poco el plan de lo que hicimos a partir de marzo en la Universidad de San Pedro Sula para poder enfrentar la problemática. Sobre la base de nuestras experiencias, sobre la base de los conocimientos de lo que estaba haciendo el mundo, y les digo, consultando la bibliografía que hemos consultado, nos damos cuenta de que las cosas que hicimos son cosas que el mundo entero estuvo haciendo para responder, y que además nosotros respondimos con bastante efectividad a esta situación que se nos planteó por parte del entorno. Por eso entonces ahora me voy a referir a la percepción. Hicimos todo eso, pero ¿qué percepción tienen los actores? Hicimos una medición de esta percepción de la experiencia por parte de la comunidad de docentes y estudiantes a un mes de estar implementado la nueva experiencia, a un mes de estar ya inmersos en el proceso educativo con esa presencialidad mediada virtualmente, y se aplicó una encuesta de satisfacción. Llegamos a una muestra de 1.150 estudiantes y 130 docentes, una muestra bastante significativa. En el caso de los docentes supera el 50% de los docentes que teníamos en el momento, y está en más del 30% de los estudiantes que en ese momento estaban recibiendo clases bajo esa presencialidad con mediación virtual. Y los resultados podemos verlos de la siguiente manera. Vamos a referirnos de manera sintética. Hay un artículo que está en fase de arbitraje por una revista internacional en que van a desglosarse mucho mejor estos datos. Pero a los efectos de esta exposición nos interesa, por ejemplo,
la frecuencia relativa de los grados de satisfacción general expresados por estudiantes y docentes. Vean que satisfechos o muy satisfechos había un número significativo de estudiantes y docentes. Los docentes mucho más que los estudiantes. Ese es un dato interesante, en tanto los docentes también pueden impulsar la satisfacción del estudiante con su actuar. Y muy bajo el ni satisfecho ni insatisfecho, y bajísimo el insatisfecho o muy insatisfecho. También una percepción de estudiantes y docentes sobre las ventajas y desventajas de la modalidad empleada, altísima la percepción de que tenía más ventajas que inconvenientes y muchas más ventajas que inconvenientes. Incluso prácticamente las mismas ventajas que inconvenientes, que es una respuesta que podría ser satisfactoria para el momento. Ahí está, y vean los números, son muy llamativos. Eso nos lleva también a que el 60% de los docentes y el 45.7% de los estudiantes encuestados son favorables a continuar con la modalidad. Eso nos hace pensar y poner en duda un poco aquella dicotomía que establecía Johnson Hodge de si era posible un modelo como este ya fuera del ámbito de la pandemia, fuera del ámbito de la circunstancia y de la emergencia actual. Entonces aquí tenemos una respuesta, al menos desde el punto de vista de percepción. Claro, eso lleva mucho más estudio que ya estamos haciendo desde el punto de vista de las bases teóricas de la educación, de los elementos que debe satisfacer la educación. Hay un elemento muy importante que es el elemento social, que tenemos que darle respuesta del contacto social de las personas, tan importante en la educación desde los primeros grados, en la educación como experiencia humana. Pero aquí tenemos un elemento favorable. 60% de los docentes lo ven como que puede pervivir el modelo después de la pandemia, en circunstancias ya de la conocida como nueva normalidad, que va a ser una nueva normalidad, porque nunca más, es decir, nosotros en marzo abrimos un ciclo, la humanidad abrió un ciclo que se va a cerrar, ojalá se cierre cuanto antes desde el punto de vista epidemiológico, pero que nunca más, y escúchenlo, no es un problema de hacer profecías, nunca más volveremos a aquella normalidad, porque se han abierto nuevos caminos para muchos ámbitos, para la industria, para el comercio y para la educación también. Entonces, frente a un 19.2 y un 37.2% que no quisieran continuar con esta modalidad, es decir, que tienen la percepción de que desean la modalidad anterior. A esos les podemos decir que realmente, reitero, no va a haber una nueva, es decir, va a haber una nueva normalidad, porque nunca más volveremos a la normalidad a la que estamos acostumbrados antes del marzo de este año. Entonces, y hay algunos, por supuesto, nada despreciables, que no sabían decidir en ese momento su respuesta. Ahora, eso nos llevó a que debemos entonces plantearnos algunos elementos de lo que debe ser la educación, o debemos hacer algunos apuntes sobre aquello que todos saben lo que es, todos opinamos, nos hemos convertido, las redes sociales nos han convertido en grandes opinadores, unas veces con mayor o menor información, pero no siempre sabemos cómo hacerlo. Entonces yo traigo aquí, y me voy a referir, no voy a entrar en ámbito de la sociología de la educación, ni mucho menos, sino que voy a traer alegorías. La primera alegoría, esta alegoría del doctor Frankenstein. ¿Cuál es una de las conclusiones que la educación puede sacar de esta alegoría? Bueno, sencilla, los impactos que puede tener la tecnología. La tecnología es muy importante en el desarrollo de la vida humana, pero puede tener también impactos negativos. ¿Cuándo? Cuando el uso de esa tecnología no está asentado en, primero, un uso ético, y segundo, un uso con el conocimiento de las consecuencias que la tecnología tiene. Otro es el famoso mito de Dédalo e Ícaro. Dédalo, padre, construye un laberinto donde está el Minotauro. Para salir de él, ambos, tanto su hijo Dédalo como él idea unas alas que están pegadas con cera, y le dice a su hijo que no se acerque mucho al sol o que no vuele muy cercano al mar, porque se pueden mojar las alas o porque el sol puede derretir la cera. Y
lo que sucede siempre con los que no tenemos mucha expertise o no tenemos quizás toda la experiencia o no escuchamos la voz de la experiencia, desconocemos los saberes anteriores y nos deslumbramos por la tecnología. En este caso, Dédalo, Ícaro con sus alas, no escuchó los elementos esenciales de la experiencia del padre que había que tener en cuenta con esa tecnología que eran las alas y cayó, sucumbió. Esa es una reflexión que quiero traer también, que llevada a la educación podría ser: tenemos que tener en cuenta las experiencias, los elementos fundamentales en los que se basa la educación, porque la tecnología no tiene un fin en sí mismo, aunque puede ser una finalidad de la educación aprender la tecnología. Ese es un elemento como cualquiera de las ciencias, pero es importante que la tecnología es una herramienta para producir mejores seres humanos. Por lo tanto, no debemos confundirlo y no debemos deslumbrarnos ante ellas. Tenemos que saber los límites que entre el cielo o el sol y el mar, para seguir con la alegoría de Dédalo e Ícaro, tiene la tecnología. Eso es importante. Y por último, bueno, traigo al famoso Luke Skywalker. Skywalker nos deja una enseñanza. Un maestro, que bien, el maestro Jedi, pero lo traigo a colación porque la mayor parte de las veces no basta con la tecnología. Son necesarias nuestra intuición y nuestra creatividad, que en educación también habría que agregarle nuestros saberes didácticos. Es importante tener un profundo conocimiento didáctico porque las tecnologías van y vienen. Porque hoy tenemos un software, una aplicación que mañana no está, pero si nosotros conocemos los principios en los que se basa el proceso de enseñar y aprender, los procesos educativos, los procesos de enseñanza-aprendizaje, si tenemos las esencias, si conocemos cómo funciona, si conocemos cómo aprenden los seres humanos, cómo se debe enseñar, entonces estaremos mejor preparados para saber qué tecnología utilizar según la que tenemos a nuestra disposición, que como digo, hoy es una, mañana puede ser otra. Si nos especializamos solo en esas tecnologías, estaremos lastrando la capacidad de poder responder a los desafíos que el proceso de aprendizaje nos va a dar. ¿Por qué? Porque esas tecnologías pueden cambiar, pueden desaparecer como han desaparecido. Todos tenemos experiencias sobradas en ello. Entonces, importante nuestros saberes didácticos, nuestra intuición y nuestra creatividad como docentes, fomentarla con base científica en las ciencias de la educación para poder entender qué tecnología me sirve, para qué. Eso es muy importante. Sirvan estas tres alegorías como elemento fundamental en esta problemática que tiene que ver con lo que debe ser la educación, cómo debe ser la educación. Como dije, no voy a adentrarme mucho más en conceptos, largos conceptos. Creo que las alegorías y las parábolas a veces dicen muchas más cosas que el decir directo. Entonces, hemos asumido que la efectividad del acto educativo no descansa en las técnicas y artefactos, sino en el uso que de ellas hacemos en correspondencia con las necesidades de quienes aprenden. Y por último, en esta carta de navegación, ¿qué es el modelo EPEF? ¿Qué es el modelo de educación presencial en entornos virtuales? O una propuesta para la formación universitaria a través de un diplomado que ya tenemos preparado, aprender y enseñar presencialmente en entornos virtuales. Primero, el modelo sigue estos cuatro, podríamos decir, principios. El modelo ha surgido como resultado de la pandemia, pero no se limita a ella ni podría asociarse directamente a su existencia. Iba a suceder definitivamente. La pandemia lo que hizo fue catalizar ese proceso, hablando en términos químicos, nos puso el futuro de pronto en el presente y nos dijo: tómenlo, háganlo, tienen que hacerlo para poder sobrevivir. Ahora, como instituciones educativas y como humanidad, necesitábamos mantener el proceso educativo formal. El modelo EPEF no sustituye las diferentes modalidades del continuo presencialidad a distancia, sino que se incorpora a ese continuo. Será entonces este modelo un modelo que convivirá con las otras formas de distribución del proceso educativo. Un proceso basado más en el contacto
de una presencialidad mediada por tecnología, por tecnología virtual, por entornos virtuales, y que también tenga desarrollo en la educación asincrónica. El modelo EPEF estimula y posibilita los procesos sociales implicados en el aprendizaje. Se sustenta en una comprensión social del aprendizaje humano. Y ese quizás es el mayor reto. ¿Cómo podemos seguir socializando la educación a través de un modelo que tiene su base en entornos virtuales? Y fíjense que no ponemos entornos virtuales de aprendizaje porque eso circunscribiría a las plataformas virtuales que conocemos, sino entornos virtuales, porque una red de personas que están aprendiendo es un entorno virtual, un blog es un entorno virtual también, en el que se producen aprendizajes, en el que se produce socialización de los aprendizajes. Y el modelo EPEF se desarrolla a través de la constitución de comunidades virtuales de aprendizaje y comunidades de práctica. Hacia ahí debe ir para poder lograr esa socialización que es tan criticada en los modelos virtuales o de enseñanza y learning. Ahora, aquí presentamos entonces lo que nosotros hemos proyectado en nuestro equipo de trabajo con especialistas cubanos, este diplomado, un diplomado para la formación de los docentes universitarios en las características de este modelo, que va a ser la nueva normalidad definitivamente. Un primer módulo con desafíos a quien pretende educar. ¿Cuáles son los desafíos que se plantean hoy en esta revolución 4.0 que estamos viviendo como humanidad? ¿Y cuáles son los desafíos que la educación, que le plantea esa revolución a la educación? Las principales corrientes y tendencias de la pedagogía y la didáctica a disposición de quien pretende educar. Si decimos que la tecnología no es el centro de nuestro actuar, sino que es una herramienta, el conocimiento de las corrientes y tendencias pedagógicas, de cómo aprenden y cómo debe enseñarse, cómo aprenden los seres humanos y cómo debe enseñárseles, entonces es un elemento importante. Por eso este segundo módulo. Un tercer módulo, las herramientas. Por supuesto, el conocimiento de las herramientas actuales y de la conciencia didáctica para su uso. Y por último, el modelo en sí, como una alternativa que integra los procesos de aprender y de enseñar, en sentido general, de educar. Hasta aquí este rápido recorrido. Espero que haya podido ser respondida la pregunta o esa interrogación un tanto retórica de dónde debemos movernos, si en un aprendizaje remoto de emergencia, o debemos transitar hacia una educación que presencialmente se mueva en los entornos virtuales. Entonces pasamos a las preguntas. Le doy la palabra al ingeniero Zenén Villanueva, rector por ley de la universidad, que está actuando como moderador en este webinar. Gracias, Celio. Excelente presentación. Y inicialmente, pues, a raíz del análisis interno que me he hecho escuchando su exposición, la primera respuesta que me doy yo mismo es que tenemos que estar permanentemente aprendiendo. Definitivamente los cambios que se están generando son rápidos y nos obligan a que nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo para estar permanentemente, vuelvo a repetir, aprendiendo las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicarnos, las nuevas formas de aprender. Y hay varias preguntas, voy a hacer referencia a una de ellas, en la que voy a utilizar tres palabras, tres tiempos, para dar una breve respuesta, aunque la respuesta concreta la dará usted. Pasado, presente y futuro. Porque la pregunta dice, ¿por qué hace referencia histórica? Y nos gustaría que ampliara un poco más, que a lo largo de toda su conferencia lo hizo, porque es importante conocer ese ligue que debe existir entre esos tres tiempos. Bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta a quien la realizó. La referencia histórica es obligatoria. Los seres humanos debemos conocer nuestra historia, no solo la personal, sino la que ha
la que ha emanado de la experiencia de la humanidad. ¿Por qué? Primero, para no repetir los mismos errores, y segundo, para tomar las mejores experiencias. De allá venimos. Yo hacía una reflexión en torno a lo escolástico. Ha sido muy criticado la educación escolástica, por supuesto, merece crítica en el contexto actual, pero se pierde en el análisis que fue la que dio origen a genios como Da Vinci, a genios como Miguel Ángel, a genios que hicieron grandes aportes a la humanidad y que aprendieron en ese modelo. Pero más que la crítica hay que hacer el análisis. Bueno, ¿por qué era así y por qué no era más problemática la educación? Bueno, no era más problemática sencillamente porque primero no teníamos todos los conocimientos como humanidad para hacerla quizás más problemática. Y segundo, porque tenía que basarse en el conocimiento de las escasas fuentes de saber que estaban en los monasterios. Entonces tenía que venir un sabio que propagandizara. Ese era el maestro del momento, ese era el profesor del momento, que diera a conocer esa experiencia humana. Entonces, si yo no conozco eso, pienso que entonces siempre ha existido la enseñanza problemática y puedo hacer una ácida crítica a la enseñanza escolástica, olvidándome de que fue una necesidad y que resolvió una necesidad en un momento. Como mismo la enseñanza problemática, y es un tema dialéctico, va a ser cuestionada en el futuro. De seguro, de eso podemos estar plenamente seguros, porque la vida funciona así, en una constante negación y continuación. Y es muy importante tener esos saberes también, porque a veces en el ámbito de la educación, por ejemplo, ha habido una crítica muy fuerte a la enseñanza a través de conferencias. La conferencia tiene sus límites, como la tiene la clase práctica, como la tiene cualquier forma de organizar el proceso educativo, pero es una herramienta fundamental para ciertos contenidos que todavía necesitan de la conferencia para ser impartidos. Entonces no debemos negarnos. Si conocemos nuestra historia, podemos entender mejor los procesos en los que estamos inmersos. Por solo poner dos ejemplos, y no irnos al ámbito de lo axiológico, porque es importante conocer la historia para no repetirla, para no repetir los errores y para tomar de ella pues lo mejor. Ahí quisiera enmarcar mi respuesta y espero poder haber respondido a lo que se me preguntaba. Exacto, una pregunta que da para que pudiéramos nosotros estar dialogando sobre ese tema. Si hablamos del pasado, podemos decir que es fácil conocerlo porque tenemos fuentes para poder conocerla, interpretarla, tal como usted lo ha hecho en el transcurso de esta exposición. Ahora bien, el futuro conocerlo sí es un poco más complicado. Nosotros podemos vislumbrar, podemos intuir, y de hecho, por ejemplo, hace 7 meses, en el mes de febrero, nosotros teníamos o vislumbrábamos el futuro de determinada forma, incluyendo la educación, que es el tema que nos compete en esta conferencia. La vislumbrábamos de manera tranquila con la presencialidad, siempre incorporando nuevos elementos tecnológicos, porque el desarrollo tecnológico es continuo, y de hecho, usted lo mencionó, la Universidad de San Pedro Sula pudo fácilmente, por así decirlo, pasar de la presencialidad a la virtualidad por esa experiencia acumulada que tenía y el estar permanentemente actualizándolos desde el punto de vista tecnológico y lógicamente capacitando a nuestros docentes, porque para los jóvenes es un poco más fácil porque son nativos digitales. Y hago esta breve introducción para hacer una pregunta que también me la hice yo mismo, porque creo que es importante que la manejemos. ¿En qué consiste la nueva normalidad? ¿Qué podemos llamar como nueva normalidad? Porque esa es una palabra que está muy de moda ahora que estamos en pandemia. Sí, bueno, ya ese es un ámbito en el que es un poco más complejo, porque no está únicamente la nueva normalidad ligada a la educación, está ligada a todos los ámbitos de la vida. La vida definitivamente nos ha estado cambiando en los últimos meses y no va a ser de nuevo como era antes, porque se han abierto nuevas posibilidades que antes se veían como remotas, que antes se veían como, no, ahí no deberíamos hacerlo de esa manera.
a toda la industria, a la educación, a los diferentes ámbitos de la vida, los hábitos privados de las personas, nos ha puesto un reto que ha implicado que con resiliencia logremos salir de él. Y eso va a implicar una apertura en la manera en que miramos nuestra propia realidad. Por tanto, esa nueva normalidad la vamos a ver desde un ámbito totalmente diferente, en que vamos a estar preocupados por cosas que quizás pasaban desapercibidas, pero que hoy no pueden pasar. En el ámbito de la educación, ¿por qué decimos que nunca más volveremos a aquella normalidad? Por el hecho de que ha abierto un camino de reflexión de ¿y por qué no? ¿Y por qué no podemos hacerlo de esta manera? Y en ese ámbito, en ese ¿y por qué no?, se lanza esta especie de modelo educativo que tiene en la presencialidad mediada virtualmente o en la presencialidad en entornos virtuales una alternativa para ciertos ámbitos de la educación que pueden aprovechar ese nuevo modelo que ha nacido o sea, más bien nació prematuramente, porque estamos convencidos de que iba a nacer en algún momento, nació prematuramente gracias a esta situación. Y desde aquí yo quiero enviar una felicitación muy especial a todos los docentes en general, pero a los docentes de la Universidad de San Pedro Sula, a todo el personal del ámbito académico que ha hecho un esfuerzo inmenso. Esos resultados que hemos tenido y los que sigamos teniendo en el futuro y muchas cosas que tenemos que perfeccionar no son posibles sin cada uno de los docentes que se atrevieron, que participaron en los webinars que nosotros impartimos, que ayudaron con sus reflexiones, con sus puntos de vista a este resultado que hoy tenemos y a los que vamos a seguir teniendo en el futuro. No quería dejar pasar la intervención para decir que en el futuro también nosotros, esa nueva normalidad depende también de docentes preparados y docentes con deseos, con creatividad, como decía, con conocimiento didáctico, pero también con muchos deseos de seguir adelante en este proceso de enseñar y aprender. Excelente, serio, y quería precisamente, y ese es el objetivo que perseguía cuando hice la pregunta abierta, quisiéramos una reflexión, porque hay una pregunta que sí es específica, que la hace Olga Vargas, y pregunta, ¿no habrán más clases presenciales? Creo que ese es un dilema, es una interrogante que tienen muchos jóvenes, y que creo que esta es la plataforma o el momento para poder dar una respuesta a muchos de ellos. Bueno, claro, el modelo no viene a excluir, lo decíamos, es una alternativa que nos está sirviendo en este momento y que nos puede servir incluso en los primeros meses del año que viene, por lo que vislumbramos, por la situación epidemiológica que tiene el país, que hay en varios países de la región y en el mundo. Al parecer, la vuelta a los centros educativos se aleja un poquito todavía. Por lo tanto, esta es una alternativa para hoy, pero lo será también para el mañana, pero no exclusiva. ¿Qué quiero decir? Que cuando ya haya condiciones epidemiológicas para que podamos asistir a los centros educativos, pues lo vamos a hacer y va a haber presencialidad de seguro. Va a haber presencialidad de seguro, va a haber e-learning, b-learning, pero este modelo viene a ser una alternativa también para ciertas personas que tengan el interés y no tengan todas las condiciones que plantea el ir a la educación presencial y puedan utilizarlo como alternativa para su formación, porque sí se plantea como una alternativa, pero ahí lo digo, como una alternativa, como lo es la educación presencial, como lo es la educación semipresencial o la educación totalmente en línea, que es mucho más asincrónica. Viene a insertarse ahí, es decir, será una nueva opción, junto con las otras que ya conocemos. Excelente, y nos estamos preparando para eso. Una pregunta específica dice, ¿el diplomado del modelo EPEB será solo para docentes o para el público en general? Bueno, para el público en general también, DUCS se encarga
de la programación de ese diplomado para el público en general, para todo aquel que esté interesado en conocer, tenga el ejercicio profesional o no, cómo funciona el acto de enseñar y aprender presencialmente en entornos virtuales. Tenemos varias preguntas, voy a continuar con ellas. Y hay una pregunta que dice, ¿los webinars siempre serán en Microsoft Teams? Angie Castro hace la pregunta. Bueno, eso, aquí volvemos al hecho de si nos ha servido esta tecnología, si ha cumplido los objetivos, no veo por qué cambiarla, por qué utilizar otra, aunque podríamos utilizar otra, eso es indistinto. Tanto Meet como Teams, como Zoom o cualquiera de las otras herramientas de videoconferencias que se han puesto muy de moda en la actualidad, podrían servirnos. Por el momento, seguimos los webinars con esta herramienta, pero no descartamos, si aparece una nueva herramienta que tiene mucho más de lo que dan estas otras, la podremos utilizar. Ahí siempre el criterio de ¿para qué la necesito? Esta herramienta da lo que yo necesito que dé, bueno, pues me sirve, independientemente de si es más o menos, si tiene un mayor o un menor impacto en el mercado de las tecnologías. Eso no es lo más importante, al menos en educación. Así es, yo considero que cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas. Una pregunta específica también, ¿qué más considera debería de mejorar o implementar la Universidad de San Pedro Sula para esta nueva modalidad? Bueno, pues retos tenemos muchos. El reto de la socialización entre los estudiantes, el reto de no circunscribirnos únicamente al ámbito del entorno virtual de aprendizaje, abrir a las otras formas de socialización que la red de redes tiene. El tema, por ejemplo, de las prácticas de campo y de las prácticas de laboratorio, hacer todavía mucho más científica esa preparación de nuestros estudiantes. Hoy tenemos limitaciones, por supuesto, desde el punto de vista tecnológico, pero hacia ahí debemos caminar, hacia experiencias virtuales que tengan tanta calidad como la experiencia que tiene el estudiante en la presencialidad, sobre todo en las prácticas de campo, que es mucho más complejo, y en las prácticas de laboratorio, que también quiero hacer énfasis en el tremendísimo esfuerzo que han hecho los profesores de laboratorio, los profesores de práctica de campo, de las diferentes carreras, de las diferentes asignaturas, por llevar adelante este proceso, tratando de que la experiencia de aprendizaje sea lo más efectiva para sus estudiantes. Y deseo hacer el reconocimiento y felicitarlos también junto al resto de los docentes, pero muy especialmente a ellos porque se han visto inmersos en retos que quizás en marzo no tenían y han tenido que catalizar su proceso de formación para poder manejar muchas herramientas y muchas nuevas formas para llevar a cabo este proceso. Pero retos tenemos muchísimos, muchísimos retos. Así es. Y para darle continuidad a esa respuesta, hay otra pregunta que creo que está también a tono con la anterior de Wilfredo Rosales, que dice, ¿qué opción están dando para las carreras técnicas? Como por ejemplo las carreras de ingenierías que requieren talleres técnicos. ¿Por qué estas clases? Porque en estas clases no va a estar contenido. Sí, no va a estar contenido, pero vamos a ver, hay una experiencia que es una experiencia simulada, que es la que provee un simulador o un software que permite una práctica de laboratorio, donde las variables están controladas, hay un grupo de variables controladas y permiten tener una vivencia de aprendizaje. ¿Que tiene un límite? Claro, no es la realidad misma. Por el momento, lo que estamos haciendo es centrándonos en esa vivencia con las clases más prácticas, en esa vivencia a través de simulaciones. Pero las simulaciones no hay que mirarlas de menos, ni mucho menos. Fíjense que un piloto, antes de montarse en un avión, ya a hacer la actividad profesional, a pilotar el avión, él pasa meses en un simulador.
llevemos esa experiencia a la experiencia de una clase de plantas, por ejemplo, de cómo se organiza una planta industrial, de cómo se ponen los puestos de trabajo. Pues a través de un simulador que está en el mercado, que nosotros utilizamos, se puede realizar esa organización de la planta sin que eso implique errores que vayan a tener impacto en la producción, porque al ser en un software lo estoy simulando, entonces me puedo equivocar, y ese es un elemento importante también en el aprendizaje, la posibilidad de que me equivoque. Ahora, sin duda hay un reto que tiene que ver con la realización práctica, ya lo que hacíamos cuando estábamos en la presencialidad, la visita a los lugares a ver cómo se hace en la realidad ese proceso que me explicaron teóricamente y que yo hice en un simulador. Hoy estamos limitados, tenemos que entender ese límite, pero a futuro el modelo tiene que incluir esas comunidades de práctica que impliquen la visita y el ir por parte del estudiante, ya sea de manera directa con un docente o de manera guiada a través de una guía, valga la redundancia, que ha elaborado el docente, a la visita a los lugares donde se desarrolla eso que vieron en la teoría y que vieron en la simulación. Es un reto todavía hoy por una cuestión que no depende de la universidad, que depende exclusivamente de los elementos del entorno que nos han planteado. Tenemos que estar distanciados y los centros también laborales están, y la industria está como a media máquina. Pero sí está pensado el hecho de cómo se va a desarrollar en una educación mediada o a través de entornos virtuales, cómo va a ser la práctica presencial en los lugares de trabajo, la práctica que transmita la vivencia de cómo funciona la realidad productiva o la realidad de un área del saber determinado. En eso pueden tener pueden sacar la conclusión de que eso lo estamos visualizando para cuando llegue el momento. Pero hoy tenemos ese límite sin duda y lo admitimos. Así es. Y nos estamos preparando para esa precisamente nueva normalidad, donde sabemos que en este momento hay algunas clases que no se están de hecho incluso ofreciendo, la minoría, porque requieren prácticas presenciales. Otras, como ya dijo Celio, son impartidas con simuladores. Hay una pregunta que da continuidad a la que inicialmente hizo, de hecho es Angie Castro, que preguntaba por qué estábamos utilizando Microsoft Teams y no otra tecnología. Y dice, la pregunta es, la razón de la pregunta, o concluye ella, es porque esta plataforma es complicada para muchos compañeros. Aunque yo pudiera dar respuesta, me gustaría que usted la diera. Sí, esa es una, sí, muchas gracias. Esa es una de las razones por las cuales no optamos por Teams, aunque ya teníamos las licencias, no optamos por Teams para el proceso normal de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la universidad. La hemos utilizado, yo le digo que para estas transmisiones es mucho mejor que otras, porque usted no lo sabe quizás, pero hay una consola de producción. Nosotros tenemos un técnico que está constantemente pasando de un lugar a otro. Eso no lo podemos hacer con Meet, por ejemplo. Zoom lo permite en alguna medida, pero nosotros ya teníamos las licencias de Teams, ya tenemos las licencias de Meet, hemos trabajado y no lo pensamos para el proceso educativo, pero sí la hemos utilizado y creo que con éxito para estos procesos de socialización de la cultura y de la ciencia, como son estos webinars tan importantes que se han dado desde el periodo pasado en la universidad y que todos están recogidos en YouTube, grabados ahí. Entonces, por eso lo hemos hecho. Esta, como todas las, por ejemplo, si a veces pensamos en Zoom, Zoom también tiene sus limitaciones. Zoom tiene una limitación que hace que una de las cosas que hemos valorado como importantes no podamos realizarla en el proceso educativo que llevamos a cabo en la universidad, que es el límite que tiene para la grabación, para poder alojar los contenidos grabados, las videoconferencias grabadas. Meet no tiene límites, Zoom sí lo tiene, y es mucho más caro incluso poder obtener espacio para alojar esas grabaciones. Miren, ahí hay un límite que quizás no todos conocen, pero que nos hizo pensar, bueno, nosotros con Meet podemos resolver también, porque uno de los elementos esenciales es
que las clases queden grabadas para que el estudiante que no pudo verla, que se le fue la electricidad, que se quedó sin internet, que tuvo un problema personal y no pudo asistir, pueda después no quedarse sin esa experiencia de aprendizaje. Pero esas son las razones fundamentales. Hicimos una valoración de todas las herramientas y hay temas de costos también, por supuesto, que era importante analizar, porque al final el estudiante también paga ese servicio. Entonces, ahí hay un conglomerado de elementos, de variables que tuvimos en cuenta y por los cuales decidimos las herramientas. Pero no descartamos, vuelvo a decir. Así es, creo que esa es una respuesta que creo que puede indicarnos pues claramente las limitaciones que podemos y las ventajas que podemos poder tener con cualquier plataforma. Ya se hizo una pregunta relacionada con las clases que requieren prácticas de campo. Ya se respondió de que en la nueva normalidad, en el caso específico de la Universidad de San Pedro Sula, ya tenemos considerado cómo vamos a trabajar una vez que las condiciones nos permitan volver a la presencialidad con esas limitaciones que lógicamente existirán con la nueva normalidad. Pero hay una pregunta que dice: ¿los laboratorios virtuales estarán disponibles después de la emergencia sanitaria? ¿Por qué? Dice él. Porque algunos laboratorios, que me imagino que se refiere a los que son presenciales, chocan con los horarios de muchos, ya sea en clases o actividades laborales. Creo que también es una pregunta muy interesante para que quede claro en un 100% el concepto. Ese es otro de los elementos que nos hace pensar en que ya no va a haber, que la nueva normalidad va a ser eso, nueva, no va a ser la normalidad de antes. Mire, ahí esa pregunta apunta a uno de los elementos. Claro que estamos pensando la existencia de esos laboratorios virtuales. Incluso hoy hay tecnología para que usted desde su casa pueda ver el efecto que produce cierta acción que usted hace en un software, cómo eso se produce en un equipo. Hoy hay tecnología para ello y la universidad ha estado indagando en esas tecnologías, pero por supuesto nosotros tenemos que valorar todo de acuerdo con las circunstancias, pero de que sí estamos pensando en poder dejar laboratorios, los que se pueda, que puedan tener una variante virtual o sillas virtuales, podríamos decir. Claro que sí, lo estamos valorando, es parte de este proceso y eso puede ser parte de la nueva normalidad. Exacto, y es importante, y lo digo pues a raíz de que hay otra pregunta que está relacionada con eso. Dice la pregunta: ¿no consideran un retorno a las aulas con una extrema política de bioseguridad para antes de mediados del próximo año en absoluto? Me atrevo a responderla en parte y después le doy la palabra a Celio. En la Universidad de San Pedro Sula ya tenemos listo nuestro protocolo de bioseguridad para cuando las condiciones nos permitan volver a la presencialidad, y estamos trabajando en todo sentido para que esa bioseguridad exista en todo el campus e incluso en la finca experimental de Almendra. Y en ese sentido, lo que nosotros lógicamente tenemos que esperar de manera responsable con todas las actividades que hacemos en la Universidad de San Pedro Sula es que las condiciones se den y que el Consejo de Educación Superior y el gobierno central a través del SINAJER también den las autorizaciones del caso. Así es que respondo de manera parcial, Celio, para que usted pueda complementar la misma. Sí, claro que se está considerando, pero como se decía, depende de la normativa que establezcan los órganos jurisdiccionales. Es decir, nosotros tenemos que atenernos a las disposiciones del Consejo de Educación Superior, como tenemos que atenernos a las disposiciones de SINAJER, en este caso, como representación del gobierno para el manejo de la pandemia. Entonces, si se dan las condiciones, para enero, por supuesto que abriríamos con unas nuevas condiciones para las cuales nos estamos preparando tecnológicamente también, y eso va a depender de las condiciones que tenga el país.
y la ciudad en particular, porque recordemos, estamos viendo la experiencia española, por ejemplo, en que hay ciudades que ya están en fases avanzadas y tienen a Madrid, que en este momento está en una crisis enorme desde el punto de vista epidemiológico, y que están pensando en volver a un enclaustramiento, a cerrar a las personas en su casa por las condiciones de la pandemia. Entonces, nosotros estamos valorando y nos estamos preparando, pero en cuanto se den las condiciones, en cuanto haya autorizaciones, por supuesto que haremos lo necesario y estamos preparados para hacer lo necesario para que vuelvan a esa nueva normalidad nuestras actividades, siempre tomando las medidas que en bioseguridad se establecen. Así es, y la pandemia continúa en niveles altos en nuestro país. Ya se lo mencionó lo que está pasando en Madrid, lo mismo en Francia en general, en París específicamente. Hoy en la mañana leía que en Suecia ya están también pensando en tomar algunas decisiones para restringir la circulación de las personas porque están teniendo de nuevo un brote con esta epidemia o esta pandemia. Una pregunta dice, ¿se ocupa licencia pagada para MITS? Sí. Para tener todas las condiciones, que tiene hoy la herramienta con las que goza la universidad, hasta el día 30 de septiembre, se estaban ofreciendo de manera gratuita, pero ya la universidad compró las licencias de MIT para poder mantener después del 30 de septiembre todo el servicio como lo hemos tenido y acceder a las nuevas características que van a ir apareciendo, que ya les puedo ir anunciando porque ya las vimos en versiones beta, muy interesantes, que van a poner a MIT en una condición como opción para videoconferencia mucho más avanzada de lo que hoy está, que ya comparte una importante parte del mercado de las herramientas de videoconferencia con Zoom y con Teams. La va a poner en todavía mejores condiciones. Entonces, les puedo adelantar que se van a poder hacer grupos de trabajo dentro de la misma videoconferencia, hacer equipos en que los estudiantes van a estar en pequeñas salas y el docente va a poder ir entrando y saliendo de esas salas. Por poner solo un ejemplo, compartir directamente desde la herramienta una pizarra virtual como una Jamboard, que es de Google. Hacer preguntas y respuestas ya no vía el chat, sino hacer también encuestas directamente desde la herramienta. Poder nublar el fondo en el que uno se encuentra para que no se vea lo que hay detrás. Y así, un grupo de herramientas que van a estar incorporadas y que hoy MIT tiene, pero que hay que hacerlo a través de extensiones. Ya no va a ser más a través de extensiones, sino que directamente en MIT. Y eso viene antes de mediados del próximo mes de septiembre, del próximo mes de octubre. Porque ya lo vimos en la versión beta. Hay una pregunta que va dirigida a nosotros dos y que, aunque no la lea de manera textual porque es un poco larga la interrogante que nos hacen, va orientada a los estudiantes que están a punto de egresar y que tienen que realizar prácticas profesionales en una empresa, y lo relaciona con los estudiantes que ya trabajan y que tienen una carrera laboral, por lo tanto, ya encaminada. Y la relaciona con el hecho de que con esta pandemia muchos estudiantes se han quedado sin empleo y sabemos que también hay otras limitaciones que se han presentado y que tuvo que retirarse incluso la monografía. Y yo diría que en relación a esa interrogante que es bien larga, lo que le puedo decir es que nosotros ya en la Universidad de San Pedro Sula hemos considerado todas esas variables. Y en el caso particular de la persona que es la pregunta, le agradeceré que se comunique con el director de su escuela para que le diga cuáles son esas medidas que nosotros ya hemos tomado para hacer la consideración de la experiencia de los estudiantes que ya trabajan, de los tiempos que han tenido como experiencia, si es que estaban haciendo una práctica, y de las alternativas que tenemos para poder solucionar ese problema, porque sabemos que al estar nosotros con este toque de queda, muchas actividades que se realizaban de manera presencial, incluyendo laborales, no se están realizando, y eso genera muchas limitaciones para los estudiantes, así como para toda la institución.
pero le repito, comuníquese con su director de escuela y estoy seguro que él le va a dar la respuesta del caso y las diferentes alternativas que ya hemos considerado precisamente por estas limitaciones que tenemos. Y en este momento, la última pregunta, por factor tiempo, aunque se quedan otras en el tintero, dice, ¿siempre existirá la opción de clases presenciales virtuales una vez retornemos a las aulas? Pregunto esto porque me imagino que los cupos serán limitados por el espacio limitado de cada salón de clase. Una pregunta que hace Olga Vargas. Creo que también tenemos una respuesta bien concreta, Celio. Sí. Claro, tenemos que dar la posibilidad que una mayor cantidad de estudiantes accedan al proceso educativo. No podemos limitarlo. Si hay una limitación en la cantidad de estudiantes por sección, por aula, y en la cantidad de estudiantes que pueden estar a la vez dentro del campus universitario, como de seguro va a suceder en esa nueva normalidad, entonces esta también será una alternativa, la posibilidad de que haya cupos que sean virtuales para estudiantes en esta presencialidad. Para ello ya les puedo anunciar que estamos trabajando en un proyecto de dotar a un grupo de aulas de la universidad con tecnología que permita tener estudiantes en aula y estar transmitiendo desde ahí también para estudiantes que van a estar desde sus casas. Esa es una alternativa para poder ampliar la posibilidad del proceso educativo en medio de las limitaciones claras que vamos a tener, por lo menos en un momento inicial de la nueva normalidad, de poder tener cantidades numerosas de personas como las teníamos antes en un aula. Entonces ya se están tomando las medidas, ya hay un proyecto encaminado a dotar a aulas de la universidad para ciertas asignaturas en particular que puedan transmitirse lo que el docente y los estudiantes que están en el aula, que serían siempre un mínimo de estudiantes por las condiciones epidemiológicas, se pueda transmitir esa actividad para estudiantes que van a estar desde su casa. Ese es un anuncio que queremos hacer y que aprovechamos para hacer a raíz de la pregunta. Exacto, y esa tecnología que estamos adquiriendo va a permitir que el estudiante que esté en su casa pueda estar interactuando de manera permanente con los compañeros que están en el aula y con el docente, porque el docente también va a estar interactuando tanto con los que estén de manera presencial como los que estén virtualmente. Eso es importante mencionarlo también porque esa interacción va a permitir que sea más fluida la comunicación y que por lo tanto sea más interesante para las personas que estén recibiendo su clase de manera virtual, para no perder esa oportunidad, esa flexibilidad que permite la sincronía. Entonces, muy interesante ha sido la conferencia del día de hoy, muy interesantes las preguntas, esperamos haber podido responder a cada una de ellas. Les agradecemos su presencia. Celio, muchas gracias por la excelente conferencia y por la forma como incluso se abordó desde el punto de vista histórico para ubicarnos en este momento en el presente y dar respuesta a lo que a un futuro cercano tenemos también como respuesta para nuestros estudiantes y explicamos de manera breve cómo serán las clases en esa nueva normalidad, las diferentes combinaciones que existirán. Así es que les agradezco a todos su presencia y repito, Sergio, muchas gracias y esperamos vernos en los próximos webinars de la Universidad de San Pedro Sula. Muy buenos días a todos.